Yo ingresé a la práctica de Rayuca ya hace varios años. Sí, más o menos. Varios años y ingresé gracias a mi mamá, porque mi mamá se convirtió en mi mamá espiritual también, ¿no? Yo ingresé a la práctica con ella. Bueno, yo soy la hija última, ¿no? Soy la última de 3 hermanos y mi papá siempre decía que yo era el conchito, ¿no? Porque nací después de 10 años de mi hermano el segundo, ¿no? Entonces era pues, ¿no? Ya casi media última única, ¿no? Mis hermanos estaban en el colegio y yo estaba más chiquitita, ¿no? Mis hermanos estaban en la universidad, yo estaba en el colegio, ¿no? Entonces había una distancia bien grande de edades porque ellos son seguiditos. Lo que ayudó, ¿no? A que yo pues fuera súper ingreída, ¿no? Tenía de todo lo tenía a la mano. Yo vivía en mi burbujita, ¿no? No me hacía falta nada, no tenía ni muchos amigos, no era mi colegio, mi casa, mi papá y mamá, ¿no? No había más. Y yo creía pues que era suficiente, no necesitaba más porque lo tenía todo. Hasta que empecé a asistir a las reuniones, empecé a asistir a los DOIs, actividades así como estas, porque tenía que acompañar a mi mamá, no me quedaba de otra. Así que ahí empecé a conocer, ¿no? A Miriam, a Juan Carlos, a todo el grupo de jóvenes que al inicio para mí eran extraños, ¿no? Extraños porque eran súper alegres, súper extrovertidos, correteando todo el tiempo, ¿no? Hasta miedo les tenía, yo no quería ir a los DOIs ya. O sea, no voy a ir a la reunión porque están esos chicos antipáticos. Mentira. Entonces, y empecé, ¿no? Así a conocer más jóvenes, a conocer adultos, a escuchar experiencias, ¿no? A participar en actividades, lo que me hizo, digamos, despertar, ¿no? Conocer de que había otra cosa más allá de mi burbujita donde yo vivía. Y me hice hasta famosa, ¿no? Porque ya yo salía a la calle y todo el mundo, mil, me saludaban ahí por algo, ¿no? Así que ya me faltaban hasta más. Y con ellos, junto con ellos aprendí pues lo que era el agradecimiento, el trabajo en equipo, ¿no? El pedir disculpas, el pedir por favor, cosas que a lo mejor las decía por decir, pero no realmente las sentía de corazón. Y empezamos a hacer una práctica muy bonita, ¿no? Yo creo que en ese momento recién empecé a crecer, ¿no? A crecer en la práctica, a crecer como persona, a crecer, ¿no? En lo espiritual. Muchas cosas empecé a desarrollar. Y trabajábamos duro, ¿no? Tanto así que llegué a ser líder del movimiento juvenil de Rayuca de Guaral. Y gracias al trabajo en conjunto que hacíamos todos los jóvenes allá en Guaral, que era pues una gran familia, como dijo la señora anterior, llegué a ser presidenta del movimiento juvenil de Rayuca del Perú. Imagínense, wow, ni yo lo creía. Pero siempre teníamos pues atrás, yo tenía mi grupo, ¿no? A los chicos que siempre me apoyaban como una gran familia de los Esa etapa fue la etapa más bonita de mi vida, porque conocí más personas de otros países también, conocí otros lugares, tenía experiencias distintas, escuchaba experiencias de muchas personas. Yo también empecé a vivir experiencias completamente distintas, me iba bien en el trabajo, me iba bien en mi casa, estaba súper, realmente fueron épocas maravillosas, ¿no? Y después que terminó, digamos, mi periodo, ¿no? De presidenta, me mantuve como quien dice de perfil bajo, ¿no? O sea, pasó el tiempo y poco a poco empecé a dejar, digamos, de asistir a las reuniones, de asistir a los eventos como estos. De repente ya no hacía la lectura del sutra con tanta frecuencia, ¿no? De pronto tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Ya me faltaba el tiempo, ya no podía ir para acá porque no tenía tiempo, no podía ir para allá porque no tenía tiempo. Empezaban a cruzarse las cosas, ¿no? Yo me imagino que a ustedes en algún momento les ha sucedido que tienen que estar, ¿no? en lugares distintos, el mismo día y a la misma hora, ¿no? Tienen 2 o 3 actividades, ¿no? Entonces eso me pasaba a mí con mucha frecuencia. Tenía 2 o 3 cosas que hacer el mismo día y a la misma hora. Tenía que decidir a dónde iba. Y como mi práctica no era, digamos, tan buena, entonces se me hacía difícil tomar decisiones. Y a veces cuando tomaba las decisiones las tomaba en forma equivocada, ¿no? En forma equivocada, en forma errada. Y después terminaba al final arrepintiendo, ¿no? Y bueno, y así fue pasando el tiempo hasta que mi papá se enfermó. Mi papá enfermó y enfermó de gravedad. Y en ese periodo de tiempo que realmente fue bien cortito, empecé a hacer nuevamente la lectura del sutra todos los días, poniéndole
Y en ese periodo realmente me sentí acompañada, me sentí protegida, sentía bastante fortaleza, ¿no?, para lo que se venía, fortaleza para apoyar a mi mamá también. Así que continué hasta que ya realmente no se pudo mucho. Y de ahí me olvidé, como seres humanos que somos, me olvidé de agradecer todo lo bueno que yo había recibido desde que ingresé a la práctica de Reyuca y hasta ese momento. Me olvidé de agradecer. Entonces empecé con que ya no hacía opio una vez por semana, ya no asistía a las reuniones, es decir, ya para nada, no salía a ninguna reunión, no participaba, no compartía con mis miembros, ¿no? Tanto así que yo, lo único que no dejé fue los mini sudois en mi casa, ¿no?, una vez al mes, pero se iba reduciendo, ¿no? Después de que éramos un grupo grande que iba a mi mini sudoi, ya había menos, iba menos, cada vez, ¿no? Sería también por el sentimiento que yo tenía que no era tan bueno. Y me convertí como en un caracolito, ¿no?, que me escondí en mi caparazón y ya no quería salir. De cuando en cuando sacaba mis antenitas para ver si había algo por ahí, pero si veía una situación peligrosa, me volvía a esconder y no compartía nada. ¿Y qué sucedió? Que empecé a enfermarme, empecé a tener problemas, ¿no?, de diferentes partes de mi cuerpo. Entonces, una semana estaba mal del estómago, la otra semana estaba mal del hígado, la otra semana ya estaba mal de la cabeza, todas las semanas tenía un problema. Hasta que gracias a la visita de los directores en 2 oportunidades a mi casa, a la insistencia de mis amigos de Reyuca y que nunca me dejaron y que siempre estaban, ¿no?, Juan Carlos y todos estaban, que me llamaban y me invitaban a las reuniones, tía Sandra también, me cobraban la cuota, dicen, no, entonces gracias a la insistencia de ellos y gracias a María también, yo nuevamente empecé a leer el Sutra en grupo, que al inicio del cuento que está difícil se me hizo. Todos iban al mismo ritmo y yo iba atrás, ¿no? Iba atrás, tratando de treparme en el Sutra y me fastidiaba, me decía, ya no nos vas a alcanzar, ya vamos a terminar y tú estás empezando, ¿no? Y cosas así. Entonces empecé nuevamente a practicar, empecé nuevamente a asistir a las reuniones. Hoy me ven aquí, a lo mejor creen que soy carita nueva. No soy nueva, ya soy antigua, pero no me veían seguramente muchas veces, son muchas personas. Entonces, empecé nuevamente a despertar, ¿no?, de donde yo misma me había colocado en ese estatuto. Actualmente tengo miembros nuevos y estoy súper fina porque quiero tener líderes jóvenes en mi grupo, dentro de mis asociados, para poder compartir, ¿no?, todo eso bueno que yo viví, que yo sentí cuando soy joven todavía, pero cuando era líder juvenil, y poder crecer con ellos también, ¿no?, en la práctica y hacer nuevamente una práctica correcta, una práctica de corazón. Así que esa es mi experiencia. Si hay algún miembro a lo mejor que en estos momentos esté así, en esta etapa tan fea por la que yo viví, en la que está dejando un poquito la práctica y está dejando que cosas negativas a lo mejor ingresen a su vida, despierten de una vez, no pierdan el tiempo como yo lo hice. Y si hay personas que todavía no conocen la práctica, aprovechen, ingresen, participen, prueben, porque ustedes no saben lo bonita que es la práctica y lo feliz que pueden llegar a ser si es que realmente realizan una práctica de corazón. Gracias. Gracias, Mili. Gracias. Muchas gracias. Gracias por transmitir la alegría que se siente realmente practicar, ¿no? Bueno, hemos llegado a la última experiencia, ¿no? Falta una. Falta uno. Claro. A una experiencia. Falta una experiencia. De un gran caballero. Caballero. Un director. El soltero más codiciado de Reyuca. A su Nacho. Lo vamos a recibir con palmas y con... No me sale. Fuerte las palmas a Gustavo Quichís, Rama 12, director. El piloto me hubiera gustado de Miriam, más bonito. Buenas tardes. Me llamo Gustavo Quichís, como dijo Miriam. Me pidieron que el día de hoy narrara alguna experiencia y entonces justo les quiero comentar algo que sucedió el día de ayer.
Yo soy comunicador social de profesión y el día de ayer quedé en encontrarme con un amigo y su esposa por la tarde porque querían que les hiciera una especie de trabajo o algo así. Me hablaron a grosso modo y quedamos en irnos a tomar un café y conversar. Entonces a este chico yo lo conozco desde que empecé a practicar Eyuka y él y su hermana practicaban el movimiento juvenil con nosotros. Entonces hace mucho tiempo que yo siempre me encontraba con él y le decía, ¿por qué no participas en las reuniones? ¿Por qué no vas? ¿No? Me decía, no, Eyuka no, me decía, porque Eyuka fue una etapa en mi vida nada más, fue muy bonito, pero hasta ahí nomás, ¿no? Respeta mucho, pero ya no quiere, ¿no? Entonces yo igual, con tanto cariño por su hermana, tanto cariño por su familia, por sus tíos que son directores también, respetaba también, ¿no? Entonces no me quería meter mucho. Pero ayer sucedió algo bien gracioso porque con su esposa, mientras estuvimos hablando de este trabajo, sin pensar, les pregunté, ¿ustedes van a ir mañana a la gran reunión? Y él me dijo, ¿qué hay? ¿Hay reunión? No sabía que había reunión. Y su esposa me dijo, yo tampoco, pero es que si este sinvergüenza no va, yo tampoco voy, me dijo, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú practicas Eyuka? Y su esposa me empezó a preguntar, ¿no? Sí, hace más o menos 20 años. Hace más o menos 20 años que vengo practicando el Eyuka. Y le miraba la cara a él. Le miraba la cara a él y luego le miraba la cara a ella. Y ella seguía preguntando, ¿no? ¿Y cómo te sientes tú cuando practicas este Eyuka? Yo contento, y le miraba la cara a él y le volvía a mirar la cara a ella. Entonces no sabía en realidad si responder o no, pero al final nuestros directores dicen, pues no, acción ya, hazlo ya. Si esa persona necesita hablar de Eyuka, necesita oír de la práctica de Eyuka, entonces tiene que escuchar. Esfuérzate tú también por hablar bonito, ¿no? Contarle tu experiencia. Entonces le conté que yo practico Eyuka porque siento todavía esa conexión con mi bisabuela. A diferencia de muchas personas que pueden estar aquí en la sala o que conozcan, yo tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela y de tenerla viva hasta los 97 años, ¿no? Entonces había una conexión muy fuerte con ella, había un cariño muy grande con mi bisabuela. Entonces cuando mi bisabuela falleció, ese dolor traté de transformarlo en cariño y en cariño diario, porque diariamente cuando uno se acerca a su josa, cada uno se acerca a su ofrenda familiar, a su altar familiar, uno está saludando a sus antepasados, uno está en conexión con sus antepasados. Entonces yo esa conexión la siento con mi bisabuela, ¿no? Y la tengo hasta el día de hoy presente, a pesar de que ya pasaron muchos años de su muerte. Entonces le dije, es mi bisabuela. Yo siento a mi bisabuela siempre. Ella me dijo, ay, qué bonito, ¿no? Pero ¿cómo tú haces tu práctica? ¿Cómo lo practicas? Entonces le miraba la cara a él y estaba medio fastidiado. No sé si fastidiado, pero sí como que medio avergonzado, porque ella le decía, oye, tú nunca me has contado de esto, oye, tú no me has dicho esto, ¿no? Pero era así. En realidad cuando yo empecé a hablarle, ella sentía el interés de esta chica, ¿no? Me dijo, qué bacán que tú practiques esto y que tú lo sientas, ¿no? Y qué bacán que tú puedas tener esa conexión como que espiritual. Yo le digo, a mí ofrecer sutra me relaja mucho. Recitar un sutra por mis antepasados me relaja mucho. Entonces, de repente por ahí va el asunto contigo. Y sin hablar mucho, sin decirle o tratar de explicar qué es lo que hacíamos, o qué era un sutra, o qué era un nenyu, o qué era un nokyo, o lo que fuera, ella empezaba a preguntar y a repreguntar y a repreguntar, y miraba a su esposo y como diciéndole, tú nunca me has dicho estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera uno transmite la práctica. Uno transmite la práctica desde su experiencia diaria, cómo uno la siente. Pero hay algo bien cierto, que uno tiene la necesidad de seguir con su cambio, porque la práctica es un ir y venir. Uno, así como
recuerda a sus antepasados. No sé si es correcto decir que los antepasados también se acuerdan de uno, pero es como un ciclo, como un ir y venir. Entonces, en la vida todo es así, ¿no? Uno ofrece y uno recibe. Uno pega y a uno le regresa el golpe. Entonces, ese ir y venir yo creo que es también la recitación de sutra, es también hablar con los miembros, también venir a reuniones y escuchar experiencias como la que escucharon de Milagros o de la señora Gutiérrez, me parece, ¿no? Entonces, así yo creo que uno practica contento, ¿no? Entonces, la próxima vez que les toque venir a esta reunión, por favor, inviten a alguien, traigan a alguien nuevo, porque es bonito compartir esto, es bonito compartir esa alegría de vivir, ¿no? Porque el yokai es una práctica viva. Cuando esta amiga, la esposa de este amigo, me decía, es como una especie de meditación, yo le digo, sí, es una meditación, pero es una meditación activa, no es una meditación silente, no es eso de prender los inciensos y sentarte bonito y meditar, no es eso, es una meditación activa, entonces con tu propia voz, es con tu propio sentimiento, con tu propia sonrisa, con tu propia alegría, eso es el yokai. ¿Ok? Entonces, eso fue todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que disfruten la reunión. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. En la experiencia también.